Bueno, entonces, a ver, voy a dar un recordatorio para todos y ahorita contesto eso ya en el contexto, ¿no? Entonces, nada más un breve recordatorio, ¿no? Rutherford lo que está haciendo es un experimento para determinar pues, ciertas propiedades de la naturaleza de los átomos, ¿no? En este caso está con algo muy particular que se puede estudiar bastante bien a nivel licenciatura, que es el decaimiento o desintegración radioactiva, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Rutherford? Lo que hizo Rutherford fue, puso una muestra radioactiva de algún material, ya está pura, ¿no? Y la puso en un recipiente que lo cerró, ¿sale? En ese recipiente también metió un gas, ¿sale? Y entonces como la muestra radioactiva se está desintegrando por radiación, eso quiere decir, por ejemplo, y al menos en términos muy básicos, ¿no? Sospecho que hay más tipo de radiaciones, pero eh, lo que está diciendo es, hay un tipo de radiación alfa que lo que hace es que los átomos de las muestras radioactivas, lo que está haciendo es soltar núcleos de helio, es decir, dos protones y dos neutrones. O está soltando también electrones a alta velocidad, ¿no? Y también puede suceder que arroje rayos gamma, ¿no? Bueno, el chiste es que a la hora de soltar esas partículas alfa y o beta, ¿no? Lo que dice este libro que estoy siguiendo es que esas partículas golpean a los átomos del gas ionizado y van a desprender los electrones del gas ionizado. Entonces, las moléculas y los átomos del gas estaban, sin la muestra radioactiva, estaban estables. Una vez que pongo la muestra radioactiva, lo que sucede es que se ionizan las moléculas y los átomos del gas. Bueno, los átomos del gas. Y entonces aquí hay un gas ionizado, está lleno de partículas con carga positiva y carga negativa. Y luego lo que hace Rutherford es conecta una batería a extremos opuestos de este recipiente donde está metido el gas y la muestra. ¿Cómo? Bueno, prende la batería y como tengo partículas cargadas positiva y negativamente, esas partículas se van a empezar a mover aquí adentro. Y el movimiento de partículas es lo que se suele llamar como corriente eléctrica, el movimiento de partículas cargadas. Entonces, todo este dispositivo, le llaman cámara de gas, ionizante, todo este dispositivo lo que hace es genera una corriente eléctrica. Y bueno, estamos en la primera mitad del siglo XX, se puede medir la corriente eléctrica y es lo que mide Rutherford, ¿no? Bueno, a partir de ahí, básicamente, a la hora de decir que Y de T es el número de átomos que no se han desintegrado al tiempo T, resulta que él llega a entender que este cociente y' de t entre y' de 0 lo puede medir porque y' de t es directamente proporcional a la corriente eléctrica, es decir, la tasa a la cual se está desintegrando la muestra radioactiva es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Y entonces, pues él puede medir la corriente al tiempo t entre la corriente al tiempo cero y es justamente y' de t entre y' de cero, ¿no? Y lo que resulta es que parece ser que hay una relación, le toma logaritmo natural a esos cocientes, ¿no? De la corriente eléctrica al tiempo t entre la corriente al tiempo cero y resulta que están en una recta. Es decir, logaritmo natural de ese cociente que puede medir es igual a menos lambda t, ¿no? Y entonces de aquí puede determinar de manera experimental la lambda, que es la constante de acción o de decaimiento, ¿no? Pues simplemente despejándola, ¿no? Y pues nada, toma varios datos, se toma un promedio, como son datos experimentales, como está usando instrumentos de medida con incertidumbre, con imprecisión, lo que hace es obtener varios valores para esa lambda, toma un promedio y
ya puede trabajar con esta ecuación que tiene aquí. De esta ecuación puede despejar la y' de t, ¿no? Y' de t es la tasa de variación, la tasa a la cual se desintegran los átomos, ¿no? Ahora, ahora sí, como regresando a la duda de la compañera, ¿sale? Este de aquí, el chiste es, yo puedo obtener justamente una expresión, o dicho de una manera más precisa, una función y de t que me diga el número de átomos de la muestra radioactiva al tiempo t o no. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya aquí ya puedo usar teorema fundamental de cálculo, ¿sale? ¿Por qué? Lo único que tengo que hacer aquí es, yo estoy buscando a y de t, y entonces lo único que tengo que hacer, pues, es integrar la derivada de y' de t para obtener a y de t, ¿sale? Entonces necesito una antiderivada de y' de 0, que es una constante, por e a la menos lambda t. Aquí estos paréntesis no van, ¿no? Y entonces, antiderivada de e a la menos lambda t, pues es justamente y' de 0 entre menos lambda por e a la menos lambda t. ¿Sale? Entonces, aquí es una forma muy, pues no sé, o sea, muy natural de obtener la y de t. Y de aquí se ve por qué está dividiendo entre menos lambda. A la hora de calcular la antiderivada de e a la menos lambda t, pues justamente tengo este resultado. Es un cambio de variable, si lo quieres ver así. Haces cambio de variable, por ejemplo, u igual a menos lambda t, y entonces du es igual a menos lambda. Entonces, para hacer el cambio de variable, introduces un menos lambda entre menos lambda, y el menos lambda lo usas en el cambio de variable y te queda un menos lambda dividiendo a y' de 0. ¿Sí Sí, ves? sí. Ahora, de aquí, bueno, esta es como la explicación natural, o sea, yo hubiera hecho esto, ¿no? Por alguna razón, él, lo que yo entiendo del libro, es que en su artículo, en su investigación, simplemente dio esta función, la derivó y argumentó, pues, que era una antiderivada, ¿sale? No sé por qué lo hizo así, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí viene como un pequeño rollito, ¿no? Que es, hay una forma como muy común de hacer ciencia. A mí no me gusta tanto, pero es una forma que predomina, ¿no? Sobre todo a la hora de escribir libros, de escribir artículos, que tiende mucho a nada más poner los resultados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante trivial o muy pequeñito, pero es algo que está sucediendo, ¿no? Lo que dice el libro es que Rutherford simplemente pone esta función y checa que es la antiderivada, ¿no? ¿Y de dónde sacó esto? Pues no pone ninguna explicación, ¿no? Al menos no el libro, ¿sale? Pero eso es algo muy común, ya seguramente si han estudiado en algún libro de mate o de su carrera, ¿no? Es muy común encontrar ese tipo de cosas, por ejemplo, en los problemas de límite, de continuidad, en cosas que ya vimos de integración usando épsilons y deltas, es muy común ver eso, ¿no? Ah, propongo esta delta, ¿no? De la nada pareciera, ¿no? Pero esa delta va a funcionar porque ya el autor ya hizo un cálculo anterior, ¿no? Bueno, no sé si eso resuelve tu duda, Mildred. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, eso fue, es como un recordatorio de lo que hicimos la clase pasada, ¿sale? Justamente obtiene una expresión matemática para el número de átomos al tiempo t, y luego lo que hace es, hay una constante c que tiene que determinar, la determina a partir de información física que dispone, en este caso Rutherford, y a partir de ciertas consecuencias matemáticas, ¿no? Resulta que así obtiene esta ecuación. Y de t es igual a y0 por e a la menos lambda t. Y de t
mide el número de átomos al tiempo t, y Y0 es el número de átomos al tiempo 0, ¿no? Bueno, pero se puede checar, como checamos la vez pasada, introduciendo el número de Avogadro, que justamente esta ecuación no nada más sirve para el número de átomos, se puede llevar con las propiedades del número de Avogadro a que esto mide la masa de la muestra radioactiva, ¿no? Y eso es muy útil, ¿por qué? Porque medir números de átomos, pues no tiene mucho sentido, pero medir la masa, el peso de algún objeto es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esta ecuación no nada más sirve para el número de elementos, de átomos del elemento radioactivo al tiempo t, sino que también mide la masa, ¿no?, de la sustancia radioactiva al tiempo t a partir de una masa inicial E0, ¿no? Entonces, eso fue en lo que vimos la clase pasada, lo que hemos estado viendo. Obtuvimos una expresión y de t igual a y0 e a la menos lambda t, ¿sale? Hoy vamos a acabar esta aplicación. Espero poder terminar, si no, hasta donde nos quedemos. Hoy básicamente lo que voy a hacer es concentrarme en las aplicaciones, en los ejemplos, ¿no?, de todo esto. Matemáticamente ya hicimos toda la chamba, pues difícil, ¿no? O Rutherford ya hizo el trabajo difícil, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es un poquito, no nada más mostrar los ejemplos de cómo se utilizan esto matemáticamente, que es bastante sencillo, sino también dar, o bueno, lo que hace el autor del libro es también dar una interpretación física, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un experimento físico relacionado con cierto evento en la realidad, y todo lo de las mates está bien, pero el chiste es darle el contexto en el que está, ¿no? A nosotros los matemáticos nos gustan las mates, pues nada más por ser mates, ¿no? Pero a la demás gente que no es matemática, no tiene por qué gustarles. Sin embargo, pues a los físicos puede o no gustarles la mate, pero los físicos quieren, o pienso yo que quieren tener una interpretación física de lo que está haciendo la matemática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y yo creo que ya hoy ya paro esta aplicación. Estaba viendo ahorita el programa de cálculo 2. Necesito ir avanzando un poquito en los otros temas, ¿no? Porque no, me da la impresión de que no van a alargar el semestre, y si no van a alargar el semestre, pues necesito apurarme para que veamos todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ejemplo, ¿sale? Aquí, bueno, todo eso era como... ya habíamos hecho el ejemplo 1 para obtener la constante lambda, ejemplo 2, ¿no? Entonces, sea la muestra radioactiva con la que estábamos trabajando, la muestra radioactiva de radón 222, ¿no? Es decir, tengo 222 neutrones, ¿no? ¿Qué más? Ya le calculé la lambda a ver, lo saco, ¿no? Entonces, para el radón 222, ¿no? Justamente se tomó, voy a recordar esta pequeña parte, lo que hizo fue medir y' de t entre y' de 0 en distintos tiempos, ¿no? Al menos el libro muestra 5 tiempos, muestra los cocientes, y a partir de aquí calculó la lambda, ¿no? Como es un experimento, la lambda que obtiene tiene distintos valores. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, así como en el problema de la población humana que hicimos,
la variación es muy pequeña. Al menos en estos ejemplos, la variación es de 6-10 milésimas. ¿Sí ven? Es algo muy, muy pequeño. ¿Sale? ¿Y qué más? Pues nada, se tomó el promedio de estas y entonces se está tomando la lambda, la constante de desintegración, como 0.0077 para el radón 222, ¿no? Con constante de desintegración lambda igual a 0.07. Recuerden que las unidades de cómo está dado es 1 entre hora. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo que ya sabemos, ¿sale? Es justamente el número de átomos, ¿sale? El número de átomos, ¿no? También puede ser masa, el número de átomos al tiempo t está dado por y de t igual al número de átomos al tiempo cero por e a la menos lambda, que es menos 0.0077 y esto por t. ¿Sale? Entonces, a ver, voy a poner aquí pues una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué fracción de la cantidad inicial ¿qué fracción de la cantidad inicial Y0 de radón 222 quedó después de 80 horas, 240 horas, 400 horas? ¿No? Entonces, esta es una pregunta muy, muy sencilla, ¿sí ven? Entonces, pues nada, lo único que tengo, si se dan cuenta, ya la chamba ya está hecha. Esto ya es la aplicación, en este caso, no siempre es así, en este caso es muy, muy sencillo de hacer, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, pues aquí meto, evalúo la Y en 80, todo está en horas, ¿no? Y esto va a ser, pues, Y0 por E a la menos 0.0077, todo esto multiplicado por 80, ¿no? Y esta de aquí es 0.540 Y0, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, después de 80 horas, ¿sale? Me queda 54% del número de átomos inicial, ¿sale? Me queda 54% de la muestra inicial Y0. ¿Sí ven? Es muy sencillo, ¿sale? Justamente, pues ya automáticamente tengo el Y0, ¿sale? Justamente esta exponencial, esta función, si se dan cuenta, ¿cuál es la cantidad al tiempo cero? Pues t es 0, e a la 0 es 1, pues es justamente Y0, ¿sí ven? Y aquí justamente tengo una exponencial con un coeficiente negativo, entonces va a tender hacia 0, ¿sale? Justamente esta ecuación y de t igual a y0 por esa exponencial, lo que me está diciendo es que, aquí yo empiezo en y0, lo que va a suceder es que la desintegración atómica
se va a llevar a cabo como una exponencial, se va a ir hacia cero rápidamente. Depende mucho de este coeficiente, qué tan rápido se va, ¿sí ven? Y lo mismo con los demás, ¿no? O sea, este puede ser 1, 2, ¿no? Es muy sencillo, me tomo Y a las 240 horas y lo que tengo pues es Y0 por E a la menos 0.077 por 240 y esto resulta que es 0.158 Y0, ¿sale? Entonces, después de 240 horas, me queda 15.8% de la muestra inicial. ¿Sale? Y bueno, con la otra, pues es, bueno, tal vez me lo hubiera agregado, pero es exactamente igual, ¿no? ¿Sale? Para ver cuánto queda de la muestra original a las 400 horas, simplemente me tomo Y, la evalúo en 400, esto es Y0 por E a la menos 0.077 por 400, ¿no? Y esto de aquí es igual a 0.046Y0. ¿Sí ven? Es decir, entonces, después de 400 horas, me queda prácticamente el 5%, ¿sí ven? Me queda 5.6% de la muestra original. ¿Sí ven? Se está desintegrando bastante rápido. 400 horas, ¿cuánto es? 400 horas son, pues no sé, como 8 días, ¿no? En 8 días ya quedó el 5%. Ay, aquí ya me equivoqué. Es 4.6, perdón. Me queda prácticamente el 5% de la muestra original, ¿no? Ahorita que vea otros ejemplos, vamos a platicar qué es lo que está pasando con los distintos tiempos de desintegración. Depende del elemento. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, estos ejemplos son No, profe, todo muy... bien, gracias. Gracias, Carlos. Estos ejemplos son muy sencillos. No sé, espero que no les parezcan aburridos, pero bueno, estoy poniendo estos ejemplos en términos de que, pues no sé, tal vez no todos estamos tan acostumbrados a la física, ¿no? Y pues nada, ejemplo 3, ¿no? Supóngase que la muestra de radón 222 tiene una masa de qué? De 0.01 miligramos, ¿vale? Al tiempo t igual a 0, ¿no? O sea, y es 0, ahora en vez de decir número de átomos, lo estoy viendo como el peso, como la cantidad, ¿sale? Entonces aquí una pregunta muy como de química de prepa, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál es? Le voy a poner, supóngase que la muestra tiene, ¿cuál es el número inicial de átomos? Y es 0.
en la muestra. ¿No? Entonces, esto es, no sé, es un ejercicio de prepa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo? 1 gramo de radón 222. No me acuerdo cuál es el otro número acá. Bueno, no importa. No lo quería escribir todo. 86, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? 1 gramo tiene 1 entre el número de masa del radón. El número de masa es 222, ¿sale? Y esto lo multiplico simplemente por el número de Avogadro. Esto es 6.02 por 10 a la 23, a la 23 átomos de radón 222, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Pues nada, yo lo único que quiero es saber cuántos átomos tiene 1 miligramo, no 1 miligramo, 0.01 miligramos, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues lo único que tengo que ver es pasar 0.01 miligramos a gramos, ¿no? Entonces, de aquí, lo único que tengo que hacer es, ¿cómo lo anoto? Bueno, pues nada, entonces aquí tengo Y0 es igual a, ¿qué? 0.01 por 10 a la menos 3 gramos, ¿no? Entonces, simplemente escribo 0.01 miligramo como gramo. Esto es 0.01 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 5, como se desee, ¿sale? Y pues nada, esto simplemente lo multiplico por este número. Este número de aquí es ¿quién? Este número de aquí es 2.7. 1 entre 222 por el número de Avogadro es 2.7 por 10 a la 21. 1 gramo de radón 222 tiene 2.7 por 10 a la 21 átomos. Entonces, pues un 0.01 miligramos va a tener 0.01 por 10 a la menos 3 por 2.7 por 10 a la 21. Voy a quitar este para que no confunda átomos. ¿Sale? Y pues esto qué es, esto simplemente es 1 por 10 a la menos 5. Esto es 2.7 por 10 a la 21 menos 5, que es 16. Y ya, ¿no? Es un ejercicio muy, muy simple de prepa. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? O sea, Todo bien. ¿estos son reales? Bueno, me refiero a los tiempos en los que la muestra se acaba, pues. Ajá, o sea, aquí, o sea, lo que a mí me gusta como de este ejercicio, ¿sale? Es que lo que yo estoy entendiendo que está haciendo el autor, y bueno, el autor lo dice en el libro, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo es el experimento de Rutherford, ¿no? Pasó por alguien más, que es el autor del libro, o sea, lo que está haciendo el autor del libro, que luego se los voy a subir, ¿no? Ya sé que no se los he subido, pero lo que está haciendo el autor del libro es entrar como a ciertas partes donde se lograron ciertos resultados significativos en la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, estos datos están sacados del experimento de Rutherford. No sé si hay más datos porque no chequé el artículo original, pero estos datos que está sacando vienen del experimento de Rutherford, ¿no? Y entonces Creo lo que que está haciendo, ¿mande? o sea que el experimento acelera el decaimiento porque se supone que pues los elementos radioactivos Ujú. tardan muchísimo tiempo en descomponerse, ¿no? Es que justamente hacia eso vamos, ¿no? A ver si ahorita platico, pero
depende del, a ver, deja de una vez te adelanto un poquito la respuesta. O sea, eso depende del elemento. A ver, deja veo. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo, el radón se está desintegrando bastante rápido, pero por ejemplo, el, el uranio, ¿dónde está? Mm. Por ejemplo, tú te tomas una sustancia de radio 226, que es que lo estudió Rutherford y antes de Rutherford lo estudió Marie Curie y su esposo Pierre Curie, ¿no? Por ejemplo, te tomas una muestra de radio 226 para que baje a la mitad, es algo que se llama vida media en los elementos radioactivos. Para que baje a la mitad se necesitan 1600 millones, digo, 1600 años, ¿sale? Ahora, por ejemplo, si te tomas, aquí cuál tengo, uranio 238, un isótopo del uranio, ese tarda 4.500, sí, 4.500 millones de años en bajar a la mitad. Hay elementos como el uranio que tardan un montón de tiempo, ¿sí ven? Y hay otros, a ver si aquí lo tengo, creo que no lo menciona, pero hay ciertos elementos que decaen muy rápidamente, en fracciones de segundos. Depende del elemento, ¿sale? Entonces, no es así como en general que cualquier elemento radioactivo decae a la misma velocidad. Hay unos que decaen lentamente y hay otros que decaen muy rápido, ¿no? Es tal vez, por ejemplo, es el problema con los residuos radioactivos de las plantas nucleares, ¿no? Si están usando uranio, pues tienen ahí una sustancia radioactiva que va a tardar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay átomos tabla, en la tabla periódica de elementos, hay elementos, perdón, hay átomos de elementos en la tabla periódica de elementos que son muy inestables, ¿no? Se sabe que existen, se han creado sintéticamente en laboratorios, pero luego se desintegran, luego caen a un elemento estable, ¿no? O Entonces sea, es depende. que el experimento no hace que decaigan, sino más bien solo mide el Ajá, decaimiento que sería natural. ajá, o sea, aquí lo que está pasando y es como parte de la discusión en torno a estos materiales. O sea, si tú tienes una muestra radioactiva, esa muestra se está desintegrando, ¿no? O sea dónde está. Y lo único que está haciendo Rutherford es medir qué tan rápido se está desintegrando. No es que él la haya puesto a desintegrarse, ya se desintegra. Ok. ¿Sale? Lo voy a decir, por ejemplo, de otra forma, ¿no? Que fue algo que platiqué al principio, ¿no? Es ver estos materiales justamente como relojes. Son relojes que están dando cierta información sobre el tiempo, pero no nada más son relojes, ¿no? Estamos acostumbrados a que todos nuestros relojes están sincronizados, se mueven a la misma velocidad, ¿no? Aquí lo que está sucediendo con estos relojes atómicos o relojes radioactivos, ¿no? Como lo quieras ver, es que hay relojes que se mueven a distintas velocidades, ¿no? Y, por ejemplo, eso es importante porque dependiendo de cuál es la velocidad de desintegración, pues te va a dar distintas medidas. Si tú quieres saber cuál es la edad de la Tierra, pues por ejemplo, el radón no te va a servir, vas a necesitar acudir al uranio. Ah, pero si tú quieres ver, por ejemplo, alguien te vende una pintura, esa persona te dice que esa pintura es de Van Gogh, ¿no? De hace 100 años, hace más de 100 años, y entonces hay elementos dentro de la pintura, hay ciertas trazas de elementos radioactivos, y entonces, si tú localizas uranio dentro de un cuadro, pues no te va a servir de mucho porque hay demasiada imprecisión. Pero hay otros elementos que decaen a una tasa menor, vas a usar esos, ¿sí ves? O sea, una forma de decirlo es justamente gracias a que distintos elementos se desintegran a distintas velocidades, tú vas a poder conocer la edad de distintas cosas dependiendo de esa edad. Si quieres saber la edad de algo de 100 años, no lo vas a medir
de antigüedad, no lo vas a medir con los mismos elementos que necesitas para medir algo de 1000 años o 10,000 años o 1,000,000 de años, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que he leído. Yo nunca he experimentado nada así, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, 250, a ver. Creo que necesito escoger un poquito. A ver, creo que voy. Ahí está, me voy a saltar a este. Bueno, una, una cosa, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar al siguiente ejemplo, porque quiero que me alcance el tiempo. ¿Me alcanzará? Mm, A ver, ¿qué tanto tengo que decir? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Sale? Entonces, a ver, algo que es importante y que se van a cruzar con ello en ecuaciones diferenciales. Voy a cambiar de hoja. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos que ay, y de t es igual a y0 por e a la menos lambda t. ¿Sale? Lambda, que es la constante de desintegración, depende pues, del elemento. Voy a derivar esto de aquí, ¿sale? Derivamos esta ecuación. Entonces, a la hora de derivar, lo que tengo es, lo voy a poner con la notación de Leibniz, la derivada de y respecto al tiempo es ¿quién? Es menos lambda por y0 por e a la menos lambda t. ¿Sí ven? Pero y0 por e a la menos lambda t es justamente ¿quién? Es y. ¿Sí ven? Esto de aquí es igual a menos lambda por y. ¿Sale? Lo pueden anotar así, lo pueden anotar en la forma, en la notación newtoniana, y' de t es igual a menos lambda y de t, como sea. ¿Sale? Bueno, esto de aquí es lo que se llama en mate una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, ¿no? Si no han llevado ese curso, lo van a llevar más adelante, pero es un curso que tiene mucha importancia en la ciencia porque hay un montón de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Aquí, por ejemplo, justamente estamos empezando o estamos dando esta aplicación a partir de cómo está dada la investigación de Rutherford. En un curso de ecuaciones diferenciales, lo que va a suceder es que les van a dar una ecuación diferencial y lo que ustedes tienen que hacer es resolver esa ecuación diferencial. Es decir, van a tener que encontrar una función y de t explícita tal que satisfaga esta ecuación diferencial. ¿Sale? Y pues nada, entonces aquí, por ejemplo, en realidad la forma en cómo está expuesta todo este ejemplo, todo este experimento de Rutherford, fue como en dirección opuesta, ¿sí ven? Yo ya encontré esta y de t igual a y0 e a la menos lambda t y sin embargo no me encontré con la ecuación diferencial. Cuando vimos, cuando vimos el problema de la población humana, sí nos encontramos con la ecuación diferencial. Pero el chiste es que, bueno, el chiste es que muchos problemas o muchos problemas de la realidad o cierto número de problemas de la realidad se pueden modelar a partir de una ecuación diferencial y el chiste es encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, en términos del experimento, ¿sale? Lo que quiere decir es esta ecuación, lo que está diciendo, dice
que la tasa a la cual, eh, la tasa a la cual el número, a ver, esperen, a la tasa a la cual decrece el número de átomos de una sustancia radioactiva al tiempo t, ¿sale? Es proporcional al número de átomos en la muestra, ¿sale? Y lo que está diciendo esta de aquí es justamente eso. La constante de proporcionalidad es la constante de desintegración. Y la constante de proporcionalidad, ¿vale? Es la constante de desintegración. ¿Sale? Entonces, este de aquí quería que lo viéramos o quería darles ese comentario, porque lo que está sucediendo, al menos desde una interpretación matemática de este problema, atrás de este problema, es que lo que tengo es una ecuación diferencial, ¿sale? ¿Qué horas son? A ver, vamos a platicar lo que estaba la duda de Mildred y si me da tiempo voy a regresar a un ejemplo de esto, pero me interesa más lo que la duda de Mildred porque es una duda o es algo que, pues no sé, vale la pena hasta cierto punto, pues no sé, tener ahí culturalmente, ¿no? Entonces voy a poner aquí un ejemplo. A ver, esperen, déjenme. Ejemplo, ¿vale? A ver, bueno. ¿Qué? Mm, 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 mm. Al medir un gramo puro o un gramo de radio 226. Bueno, no sé si tenían dudas de lo que acabo de platicar antes de empezar el ejemplo. ¿Dudas? ¿Alguna duda de esto que platiqué? ¿No? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver un... Gracias, Carlos. Bueno, al medir un gramo de radio 226 puro, ¿sale? Por medio de un contador de radiación, dio 3,67 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo.
¿Sale? Y aquí ya no puse la introducción. A ver, déjenme pongo aquí la introducción, ¿no? A ver, es que me salté un párrafo, ¿no? Entonces de aquí voy a poner la introducción. Rutherford también estudió el isótopo radioactivo de radio 226, ¿sale? Descubierto, este isótopo fue el que descubrieron Marie Curie y Pierre Curie, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver este radio 226 en la discusión? Él sabía, lo que pasa es que el radón 226, a explicar con más calma, decae en radio, radón 222, no, el radio 226 decae en radón 222. Él sabía que radón 200, ay, que el radio, ya me equivoqué, que radio 226 decae en radón 222, ¿sale? El cual había ¿Eso sido, significa que deja de ser radio ajá, y se vuelve radón? ajá, Ah, ok. ¿Y ahorita, cómo, ujú. cómo encuentran los isótopos o por qué no es nada más un elemento como yo pensaba? O sea, que son radio 226, radio 222, o sea, no solo radio. Ajá, o sea, a ver, aquí por ejemplo, yo tengo un montón de desconocimiento real, ¿no? De lo que se está hablando. Tengo como cierta cultura de las cosas que he leído, en este caso de física, ¿no? Y por ejemplo, a mí me genera también muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se hace una muestra pura? ¿Cómo dejas algo puro, ¿no? De algún elemento, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ay, voy. Una hoja. Bueno, aquí. Este está acá. Entonces, a ver, no sé, esto nada más es como un ejemplo racional, ¿no? Un ejemplo pensado, ¿no? Por ejemplo, el helio, ¿qué pasa con el helio? ¿No? O sea, el helio, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es dos protones, lo voy a hacer más grande, el helio tiene dos protones y aquí tiene dos neutrones, ¿no? Entonces, un núcleo se ve así. Y luego por acá, ¿no? Por hacer como un dibujo, tiene dos electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes un helio. ¿Qué es lo que sucede si a este helio le quitas un electrón, ¿no? Menos un electrón. Ah, pues lo que te queda es en la órbita, aquí tienes pues un electrón y aquí tienes un neutrón y un protón, ¿no? Entonces, nada, aquí lo que te queda es, por ejemplo, aquí tienes
pues no sé, un ion de helio cargado, ya no me acuerdo dónde va la anotación, pero está cargado positivamente. Tienes dos protones con carga positiva y un electrón con carga negativa, y entonces queda cargado positivamente, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Y entonces de aquí, imagínate, porque eso no sé si se puede hacer tan fácil, ¿no? Tal vez con fisión nuclear, pero imagínate que le quitas un protón menos un protón y menos un neutrón, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te queda? Lo que te queda es, por aquí tienes un electrón, por aquí tienes un protón y un neutrón. Ah, entonces, imagínate que por algún mecanismo, tu átomo de helio, le quitaste un electrón, le quitaste un protón, le quitaste un neutrón, y entonces lo que sucede es que se convierte en ¿quién? Se convierte en hidrógeno. ¿Ves? Este de aquí es hidrógeno, ¿no? Entonces, lo que quiero como decir, o lo que yo entiendo, ¿no? Es que hay una teoría atómica que lo que está haciendo es dar ciertas partículas, que son protones, neutrones, electrones, y dependiendo de la configuración de esos protones, neutrones y electrones, se le da nombre a los elementos, ¿no? Ah, si tienes tantos protones, tantos electrones, tantos neutrones, tienes este elemento, ¿no? Ahora, de lo que hemos platicado aquí es, bueno, ¿qué es lo que pasa si tú le sumas, por ejemplo, neutrones? Ah, pues lo que va a suceder es que, al menos en esta teoría que tiene esta gente, tienes el mismo elemento, pero ya no atómicamente en la estructura de sus partículas no es lo mismo. Tienes más masa, por ejemplo, si aquí le agrego un neutrón, va a estar más pesado. A esos elementos se les llama isótopos, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo? Hay isótopos estables y hay isótopos que no son estables, ¿no? Hay isótopos en la naturaleza que nada, no pasa nada, o sea, están ahí, no es como el número común que tienen, ¿no? Y pues no sé, o sea, se presentan, yo entiendo que simplemente están en la naturaleza ahí, porque a la hora pues de interactuar con toda la demás materia, pues se puede ir, no sé, o sea, llenando de neutrones, llenando de electrones, etcétera, ¿no? Ahora, hay unos isótopos que no son estables, pero también hay unos elementos que no son estables, no nada más los isótopos, ¿no? El problema que yo entiendo que existe es que cuando tú empiezas a cargar un átomo, cuando un átomo empieza a tener muchos protones, muchos neutrones y muchos electrones, la configuración energética le cuesta trabajo mantenerse, ¿no? Es una configuración que no puede mantenerse en las condiciones en las que se encuentra, condiciones físicas, condiciones químicas, condiciones, no sé, ¿no? Y entonces lo que sucede es eso, que hay ciertos isótopos, ciertos elementos que son radioactivos, es decir, tienden, por ejemplo, en esto entra el contexto de las partículas alfa y de las partículas beta, tienden a perder esos elementos, ¿no? Tienden a perder esas partículas, perdón. Y entonces cambian a uno nuevo, ¿no? Justamente, ahorita espero que me dé tiempo, pero justamente una de las cosas que quiero platicar es, por ejemplo, qué es lo que sucede por ejemplo, con el uranio. Yo tengo aquí uranio 238. El uranio 238 es un isótopo del uranio que no es estable. Y lo que pasa con el uranio 238, a ver, es que este decae en torio, ¿sale? Cae en torio, que es torio 234, ¿no? Es más, lo voy a escribir más bien con la otra anotación. Uranio 238 y luego 238 y aquí 92, ¿no? El número de masa, que son electrones más protones, es 238 y el número de protones es 92.
este decae a torio, ¿sale? A torio 234 y 90, ¿sí ves? Entonces, aquí lo que dice es que justamente saca un núcleo de helio. Hay una partícula alfa que pierde. Una partícula alfa es dos protones y dos neutrones. Si te das cuenta, justamente el 8 cambió a 4. Ahora, también perdió dos electrones. Lo que yo entiendo es que perder electrones no es muy difícil, ¿no? Para cualquier átomo, perder electrones no es muy difícil. Si tú, por ejemplo, con un suéter rascas algo, creas electricidad estática, perdón, lo que estás haciendo es quitar un montón de electrones. Perder electrones no es difícil, pero perder parte del núcleo es justamente el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uranio 238 cae en torio 234, el torio 234 a su vez cae en protactinio 200, también es 234 y aquí tiene 91. ¿Sale? Y luego este a su vez cae otra vez en uranio, cae en uranio 234 con 92 electrones. Como que ahí está pasando algo raro, pero bueno, lo que dicen los físicos es que este es el proceso de decaimiento del uranio, ¿sale? Y luego el uranio 234 justamente, ¿qué es lo que pasa? Cae en radio 226. El uranio cae en el radio 226, 88. Y luego de aquí lo que sucede es que este cae en el radón, que es del que estamos platicando, 222, 86. Y luego al último ya cae en un elemento estable, que es plomo, es un isótopo del plomo, plomo 206. ¿No? Entonces, lo que han observado los físicos es justamente esto, hay una serie de decaimiento, ¿no? O sea, esto es como un poquito más preciso de lo que hemos estado platicando, ¿no? Uno tiene un elemento y ese elemento empieza a decaer en otros elementos, en otros átomos con otras configuraciones que tampoco son estables, no son estables, y en algún momento llegan a algo estable. ¿Sale? Más o menos. Sí, gracias. Entonces, bueno, no sé, o sea, seguramente un físico nuclear te va a poder dar una explicación mucho, mucho más eficiente, ¿no? Pero eso es como algo que yo entiendo que está pasando, ¿no? A la hora de desintegrarse, no nada más es como, ay, pierdo ciertas partículas, sino que aparte hay un proceso, ¿no? Justamente lo que dicen es, hay cierto número de series observadas en la naturaleza donde hay unos elementos hasta arriba de esa cadena y de ahí se empiezan a ir hacia ciertos elementos estables, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que yo entiendo que está pasando, ¿sale? Y bueno, más o menos, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, aquí justamente, aquí lo que tengo, lo que está diciendo es este radio 226, aquí lo que tengo es radio 226 y con 88 protones, ¿no? Y lo que está sucediendo es que este radio 226 pasa al radón 222. 86. Si te das cuenta, justamente el número de masa, que es el número de protones, más el número número de protones más el número de neutrones, disminuyó en 4. Aquí lo que sucedió es que perdió una partícula alfa, que son dos protones y dos
neutrones. ¿Vale? Bueno, entonces pues eso, ¿no? Entonces está como tratando de explicar parte de experimentos que son muy complejos, ¿no? O sea, aquí hay mucha cosa o mucha carnita o mucha información atrás que no se está diciendo, está un poquito masticado, ¿no? Pero sí, hay un montón de cosas que están pasando ahí atrás, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, a ver, ya son 3:15, chin. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, tengo un gramo de radio 226. Hay un contador de radiación que me está diciendo cómo se está desintegrando por segundo. Estoy perdiendo 3,67 por 10 a la 10 átomos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo? Como y' de t es igual a quién? A menos lambda y de t, entonces lambda lo puedo calcular a partir justamente de esta medida que es menos y' de t entre y de t, ¿no? En particular, cuando t es igual a 0, yo puedo calcular la constante de desintegración justamente con ¿qué? Con un contador de radiación. Simplemente va a ser menos y' de 0 entre y de 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Al tiempo t igual a 0, tenemos un gramo, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Tenemos 3,67 por 10 a la 10, 3,67 por 10 a la 10, ¿sale? Átomos de radio 226, ¿vale? Se están desintegrando por segundo, es decir, se están convirtiendo en otro elemento, ¿no? Se están desintegrando, no están desapareciendo, se están convirtiendo en nuevos elementos por segundo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, en un gramo, ¿cuántos átomos tengo? Entonces, en un gramo de radio 226 tiene ¿qué? Pues tiene 1 entre 226 por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Esto de aquí es 2,67, 2,67 por 10 a la 21. ¿Ven? Entonces, ¿qué? Tengo y' de 0 es 3,67 por 10 a la 10 y tengo el número de átomos al tiempo 0, 2,67 por 10 a la 21, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, lambda es igual a ¿qué? Es igual a menos 3,67 por 10 a la 10 entre 2,67 por 10 a la 21, ¿sale? Átomos entre átomos se va, ¿sale? Y pues nada, este es átomos por segundo, lo voy a poner átomos entre segundo, y este es átomos, ¿sale? Y entonces, ¿esto es qué? Esto es igual a menos 1,37 por 10 a la menos 11, 1 entre segundo, ¿sale? Entonces la constante de desintegración del radio 226 es justamente menos 1,37 por 10 a la menos 11.
la voy a pasar a años, pasando lambda a 1 entre año, ¿sale? Entonces, cuando la paso a años, entonces tengo que lambda es igual a ¿qué? Es igual a menos 1.37 por 10 a la menos 11, 1 entre segundo, y entonces como quiero introducir el año, lo multiplico por un 1 que tenga la información del año y los segundos que hay en un año, ¿no? ¿Cuántos segundos tiene un año? Pues hay 60 segundos en un minuto, 60 por 60 segundos en una hora, 60 por 60 por 24 segundos en un día, 60 por 60 por 24 por 365.25 segundos en un año. Eso es 3.16 por 10 a las 7 segundos. Y esto me queda 1 entre año. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, lambda es igual a menos 4.33 por 10 a la menos 4, 1 entre año. ¿Sale? Entonces ya tengo esta lambda, ¿sale? Y lo que voy a ver ahorita es justamente cuánta muestra de radio tengo después de 1000 años, ¿no? Es decir, cuán- cuánto, cuál es la cantidad de radio 226 que queda después de 1000 años del gramo original, ¿no? Digo, puedo poner ahí Y0, ¿no? Entonces, bueno, nada más para ver un poquito, este es como el ejemplo de lo que decías hace rato, Mildred. Estoy tomando otra sustancia y esta sustancia tiene un tiempo distinto de desintegración, ¿sí ven? Y de 1000, pues simplemente es que es... ¿dónde está? Bueno, y de t es la cantidad inicial, que es 1, ¿no? Y luego, ¿por qué? Por e a la menos lambda, que es menos 4.33 por 10 a la menos 4, y esto por 1000 años, ¿sale? Y a la hora de hacer la cuenta, lo que queda es 0.649 gramos, ¿no? Entonces, en 1000 años se desintegró apenas la tercera parte prácticamente del gramo. ¿Sí ves? Es otra velocidad de la que teníamos, ¿de quién? De la que teníamos del radón. ¿Dónde está? ¿Sale? El radón en 80 años bajó a la mitad. El radio necesitó 1000 años para disminuir una tercera parte. Entonces depende. Eran horas, ¿no? Ah, no, 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 pero lo pasé. Ojo. Ah, aquí. En Ah, el sí, este de aquí. radón. Ah, sí, 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 Ajá. sí. Esta de aquí es horas, ¿no? Entonces, a ver. Ah, sí, o sea, esta tasa de desintegración es muy rápido. Sí, no son 80 años. Necesité 80 horas para llegar a la mitad, ¿no? Pero esto en el radón 222. En el radio es mucho, mucho más lento. Se necesitaron 1000 años para llegar a a 2/3 partes o para perder una tercera parte. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, espero que me dé tiempo de decir varias cosas, si no, a ver. Mm, mm, mm. Bueno, vamos a hablar de la vida media. La vida media es un indicador muy, muy usado. ¿La vida media qué es? La vida media es justamente el tiempo
que tarda una sustancia radioactiva en llegar a la mitad de ese tiempo, ¿sale? Y pues nada, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver. eh, Dada una sustancia radioactiva, dada una sustancia radioactiva, ¿cuál es el tiempo que le toma para que se desintegre la mitad? ¿No? La mitad es algo arbitrario, ¿no? Uno puede tomarse lo que uno quiera, pero bueno, es como una medida o una constante usual, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, de aquí, ¿sale? Simplemente sabemos que y de t es igual a qué? Es igual a la cantidad inicial de la sustancia radioactiva por e a la menos lambda t, ¿no? Entonces yo quiero saber cuál es el tiempo t para tener la mitad de la cantidad inicial, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es del lado izquierdo, yo quiero llegar a la cantidad y0 entre 2. Y del lado derecho tengo y0 por e a la menos lambda t, ¿no? Entonces, yo quiero saber el en el cual me tardo para llegar a la cantidad y0 entre 2. Dense cuenta que no importa cuál es la cantidad y0, aquí automáticamente lo que tengo que hacer es despejar el tiempo t y y0 se va, ¿sí ven? Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo? De aquí tengo un medio igual a e a la menos lambda t, ¿no? Entonces, este de aquí es un paso trivial matemáticamente, pero físicamente es importante. No importa cuál es la cantidad que tú tengas, el tiempo que necesita para llegar a la mitad de esa cantidad siempre va a ser el mismo. ¿Sí ven? Y de aquí lo único que tengo que hacer es pues despejar t. Como tengo la exponencial, aplico logaritmo natural, que es la función inversa de la exponencial. Y aquí tengo logaritmo natural de e a la menos lambda t. Y esto de aquí pues es simplemente menos lambda por t. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Pues entonces t, ¿quién es? Pues t es menos 1 entre lambda, ¿sale? ¿De quién? Del logaritmo natural de un medio, ¿sale? Ahora, este menos de aquí lo puedo meter al logaritmo natural, ¿sale? Esto de aquí es igual a menos 1 entre lambda por el logaritmo natural de 1 entre un medio, de un medio a la menos 1, ¿se ven? Y entonces el tiempo t es justamente 1 entre lambda por el logaritmo natural de 2, ¿sale? Entonces Ahí esto ya es no iba el menos, ¿no? En- así, aquí ya no. Esto es logaritmo natural de 2, gracias Mildred, entre lambda, ¿sale? Entonces, este es lo que se necesita, ¿no? Entonces, definimos este tiempo como la vida media, este tiempo, le voy a poner este tiempo h como la vida media del elemento.
¿sale? Y entonces, ¿qué? Pues entonces h lo estoy definiendo justamente como logaritmo natural de 2 entre lambda, ¿sale? La vida media depende de el elemento en el que estoy porque depende de la constante de desintegración. Logaritmo natural de 2 aproximadamente es 0.693 entre lambda, ¿sale? Y pues nada, de aquí todavía se puede hacer algo que es muy sencillo, ¿sale? Ay, aquí no sé por qué lo puse 3, esto es lambda. Puedo despejar lambda, ¿sí ven? Vemos que lambda es igual al logaritmo natural de 2 entre la vida media, ¿sale? Es decir, yo puedo escribir a y de t en términos de la vida media. Y de t es y0 por e a la menos, a ver, así, a la menos lambda, que es logaritmo natural de 2, entre la vida media por t, ¿sale? Entonces, pues si uno tiene un instrumento para calcular vida media, ya puedo, pues eso, justamente ya puedo tener esta ecuación de aquí, ¿sí ven? Es más fácil medir una sustancia y calcularle el tiempo a ver cuándo te queda la mitad de esa sustancia, ¿no? Bueno, por decirlo así, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, dudas, preguntas. ¿Cuál es la vida media del radón 222? ¿Sale? Ah, pues entonces lo que tengo en el radón 222, su constante lambda es igual a 0.00771 entre hora. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, H es ¿quién? Pues H es 0.693, que es el logaritmo natural de 2, entre lambda, esto es 0.693, entre 0.0077. Y esto es 90 horas. ¿Sale? Entonces sí, el radón tiene una vida media muy, muy cortita. O sea, esto de aquí es 3.75 días. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la del radio. ¿Cuál es la vida media? Del radio 226, ¿no? ¿Vale? Su constante lambda, que es la que acabamos de calcular, ¿sale? Es igual a ¿qué? Pues es igual a, ¿dónde está? Menos 4.33 por 10 a la menos 4, 1 entre año. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí digo, más, ¿sale? Esta es positiva. Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es ¿quién? Entonces, H, que es 0.693 entre lambda, entre 4.33 por 10 a la menos La 4. constante lambda es negativa. Sí, aquí lo que pasa es que lambda es positiva. ¿Aquí qué hice?
A ver. Ah, lo que pasa es que ya sé, esto es como un error de dedo. Es que la velocidad es negativa. Ujú. Sí, es que aquí, sí que es lo que está pasando. O sea, aquí estoy poniendo la velocidad. Entonces, lo que se está desintegrando es 3,67 por 10 a la 10. Este de aquí necesito ponerle un menos. Recuerden que el lambda como la está usando Rutherford en sus experimentos, es positiva. ¿Sale? ¿Dónde está? Ajá, aquí está, ¿no? O sea, esta lambda la definió positiva justamente porque la información es menos lambda, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es, como se está desintegrando, la velocidad es negativa. O sea, esto de aquí es un más. Ujú. Ah, ok. Entonces, ¿vale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, esto de aquí, 1 entre año, ¿sale? Y entonces, la vida media del radio 226 es 1600 años, ¿sale? Y pues nada, entonces ¿qué? Entonces, aunque el radio se desintegra en radón 222, ¿sale? Justamente la desintegración del radio es es muy, pues muy lenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm, la desintegración, la vida media del uranio, ¿no? Otro ejemplo es la vida media de uranio 238. ¿Vale? El uranio 238 la vida media es de 4500 millones de años. Entonces, las tasas de desintegración, las constantes de desintegración son muy variables, dependen del elemento, ¿sale? Hay elementos, no sé, pero al menos hasta donde recuerdo, hay elementos de la tabla periódica que justamente casi no tardan nada, tardan unas fracciones de segundo. Es muy difícil que se mantengan, pues no sé, como en la naturaleza, ¿sale? Y pues nada, no sé, preguntas, dudas. A ver qué les quiero decir. Esto, No, profe. ¿no? Bueno, a ver, voy a escribir, esto se me dice interesante, está diciendo varias cosas, a ver qué me da tiempo de decirles, ¿no? Pero déjenme escribir esto que está aquí, ¿no? Mm, mm, mm. Bueno, para la mitad de los años 1930, ¿sale? El proceso de decaimiento o de desintegración, me gusta más esa palabra, el proceso de desintegración de varios elementos radioactivos estaba entendido, ¿vale? Por ejemplo, ¿sale? Eh, ah, 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 el uranio 238
que fue el que anoté ahorita, 238,92. Este de aquí decae en torio 234,90, ¿vale? Y lo hace emitiendo partícula alfa y rayos gamma, ¿sale? Y luego de ese torio, este torio decae en protactinio 234,91, ¿sale? Ah, aquí, bueno, de aquí lo que emite es partículas beta, partículas gamma, y bueno, lo voy a anotar, no entiendo bien qué quiere decir eso. Conversión, se carga, ok, conversión de un neutrón a protón. ¿No? Entonces, ya que tengo el protactinio, lo que sucede con el protactinio es que justamente aparece, después del protactinio, aparece el uranio 234. Uranio 234,92. ¿No? Y luego de aquí decae, ya nos dice cómo, decae en radio 226,88, el cual decae en radón 222. Radón 222,86. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 5. No está poniendo todos. Y así se va hasta decaer en plomo 226. Digo 206. ¿No? Y este de aquí ya es estable. O sea, aquí acaba. Isótopo estable, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con la palabra isótopo. Cualquier isótopo sea inestable, hay isótopos inestables, hay isótopos estables, hay elementos que en la configuración de lo que los físicos y químicos consideran normal, y hay elementos estables, ¿no? Ok. Entonces, sintetizado de todos estos pasos, sintetizamos estos pasos como que, pues me tomé el uranio 238,92 y decayó al plomo 206,82 y en todo ese proceso se soltaron 8 partículas alfa. Eso quiere decir 8 núcleos de helio, es decir, 16 protones y 16 neutrones. Y también se soltaron 6 electrones a más velocidad, más rayos gamma, más energía, ¿no? Entonces, todo esto está simplificado porque hay muchas más radiaciones, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner aquí lo que está diciendo el autor. La, la idea básica, ¿vale?
es que núcleos inestables tienen un exceso, lo que quiera decir eso, ¿no? O sea, tienen un exceso de neutrones y protones, ¿vale? Estos caen en un proceso de desintegración ¿vale? Hasta que se alcanza una configuración estable, ¿no? Una configuración de electrones, neutrones, protones. Mm, mm, a ver, ¿qué más les pongo? Bueno, sí les voy a poner esto, ¿no? Entonces, todo esto empezó, ¿por qué? Todo esto empezó por la discusión de que había un ingeniero de canales que había descubierto distintas capas, distintos estratos en la Tierra, ¿no? Y que Darwin pues da su teoría de evolución y su teoría de evolución necesita mucho tiempo, ¿no? En el siglo XIX, según el autor de este libro, los círculos científicos pensaban que la edad de la Tierra estaba entre 40 y 80 millones de años. Y gracias a los descubrimientos de Rutherford, se descubre que no, que hay muchos más millones de años en la edad de la Tierra, ¿no? Entonces voy a poner esa redacción, ¿no? Este es el proceso de desintegración que estudió Rutherford y determinó la edad de sus muestras de uranio. ¿Sale? Estimó la tasa a la cual las 8 partículas alfa, a la cual las 8 partículas alfa, ¿sale? Estas partículas alfa, en la desintegración del uranio 200 hacia el plomo, ¿sale? Um, son producidas en las muestras, ¿sale? Y se dio cuenta que algunos de los minerales de uranio más densos
y compactos serían capaces de retener estas partículas alfa. Dentro de su masa en forma de helio. Pues sí, lo que está haciendo es las partículas alfa son núcleos de helio en forma de helio. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue medir la cantidad de helio en esos minerales, en esas muestras, ¿vale? Estimando la cantidad de helio que contenían Rutherford fue capaz de concluir que algunas de sus muestras tenían varios cientos de millones de años. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo estoy entendiendo que está diciendo es, pues uno tiene unas muestras de uranio, ¿no? En ciertos, pues no sé, en ciertos materiales, en ciertos minerales, ese uranio se está desintegrando, ¿no? Parte de esa desintegración son partículas alfa, son núcleos de helio, dos protones y dos neutrones, y a la hora de emitirse, pues no se están saliendo, o no sé si todo, pero al menos un cacho de esa desintegración no se está saliendo al espacio exterior, sino que se está quedando dentro del mismo mineral. Entonces, hay un mineral que contiene uranio, contiene helio y mide la cantidad de helio y entonces puede medir justamente cuántas partículas de helio o cuántos núcleos de helio hay dentro de ese mineral. Y entonces puede decir, pues se desintegró tanto uranio y tardó tantos pues, millones de años, ¿no? Para concluir, si escribo esto y ya, ¿no? No sé, es más interesante este último. El isótopo de uranio, el isótopo de uranio 235 está en lo más alto de una segunda serie, o bueno, de una serie de desintegración radioactiva. ¿Vale? Entonces, en 12 pasos se convierte en plomo 207. Otro isótopo del plomo se convierte en plomo 207. ¿Sale? Mm, mm, mm. Torio 232, 232, 90. Mm, mm, mm.
tiene otra serie de desintegración, ¿sale? Y aquí no dice de quién. Mm, mm, mm. Así como está. Una cuarta serie de desintegración y 12 elementos radioactivos adicionales que no pertenecen a estas series, ¿no? A estas 4 series, ¿sale? Completan la lista de elementos radioactivos existentes naturalmente, ¿no? Existentes en la naturaleza, ¿sale? Entonces, quería la clase acabando de poner esta frase, ¿no? Porque lo que está diciendo es algo, bueno, esto sí yo nunca lo había leído, ¿no? Lo que está diciendo es, hay 4 series, o sea, esta por ejemplo es una serie del uranio 238, esta tiene 9 pasos, que no sé por qué no los puso todos, pero tiene 9 pasos. Entonces lo que está diciendo es, hay 4 series de desintegración donde hay isótopos intermedios y aparte de esas 4 series hay 2 elementos radioactivos que no pertenecen a estas series y en la naturaleza esas son todos los elementos radioactivos que se desintegran, ¿sale? Ya no hay más, ¿no? Eso es lo que entiendo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, hay como pues cierto estudio bastante completo de lo que está sucediendo con estos elementos que se están ¿Solo los desintegrando. elementos radioactivos se desintegran? Eh, Ahí tal vez habría que buscar como con precisión qué es lo que se quiere decir por elemento radioactivo, pero yo lo que estoy entendiendo de todas estas clases que vimos, ¿no? De lo que estuve leyendo de este libro, fue justamente eso. A lo que está llamando elemento radioactivo es un elemento que no es estable en la naturaleza y entonces se le van a empezar a salir justamente las partículas, ciertas partículas, electrones, pues protones y neutrones de muchas formas, ¿no? Todo esto que está platicado aquí o que les platiqué está simplificado, ¿no? Yo recuerdo que había más radiaciones, hace mucho lo leí, ¿no? Entonces, yo entiendo que a eso se refiere con elementos radioactivos, isótopos radioactivos, ¿no? Que justamente no pueden quedarse como están configurados, ¿no? O sea, uno se encuentra átomos ¿no? O sea, naturalmente no están soltando nada a menos que alguien intervenga o algo intervenga, ¿no? Pero estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el uranio 238, estos que están aquí, no necesitan nada, ¿no? Que era un poquito como la aclaración que hiciste al principio, que era importante. No es que alguien esté haciendo algo sobre estos elementos, no son estables en la naturaleza, ellos solitos se están deshaciendo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, eso es como lo que entiendo por elemento radioactivo, Ah, ok. ¿vale?
¿Sí? O ya ni sé si te contesté tu pregunta. Sí, sí, ¿Sí? que solo ellos Bueno, son los que se desintegran. ajá, ajá, eso es como lo que yo entiendo por elemento radioactivo. Bueno, estas tres clases que les di, pues fue un intento, ¿no? Como justamente de acercarnos a una aplicación, ¿no? Pero no nada más de acercarnos a una aplicación, sino una aplicación más real, más concreta, ¿no? Las clases de mate, sobre todo las clases de mate, están muy llenas de aplicaciones, pero como de aplicaciones superficiales, y superficiales no en el sentido de que no sean importantes, sino de que llevarlas a cabo en la realidad suelen ser mucho más complejas, ¿no? O sea, aquí, si se dan cuenta, la mate que usamos no es mate avanzada, es mate con la cual básicamente hicimos despejes, derivamos, integramos, ¿no? Pero no se hizo gran cosa. Sin embargo, todo el contexto físico de los experimentos, el contexto real, es mucho más complejo, ¿no? Todo está sintetizado, todo está acomodado para que lo pudiera dar en varias clases, pero, por ejemplo, pues el autor no se está metiendo con todo esto, ¿no? O sea, todo esto, híjoles, a ver, por ejemplo, ¿no? A mí lo que se me ocurre es, si Rutherford estaba estudiando todos estos elementos y el uranio, la vida media es de 4.500 millones de años, no se me hace trivial descubrir estos pasos intermedios, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y las distintas vidas medias de todos estos elementos radioactivos, ¿no? Entonces, pues no es trivial, hay un montón de chamba. De hecho, Rutherford, al menos hasta donde entiendo, en el mundo de los físicos, es tenido como en muy, muy alta estima, tiene como un puesto muy, muy arriba, ¿no? Y sus laboratorios en Cambridge, donde descubrió eso, están considerados como en lo top del mundo de la física, ¿no? Al menos social y culturalmente, ¿no? Entonces, toda esta chamba o todo este ejemplo está muy, muy simplificado. Y sin embargo, a mí me da la impresión que se están diciendo bastantes cosas de una manera mucho más sólida a la cual se suele platicar en las prepas, en las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ojalá les haya gustado, ¿no? Yo no soy físico, mi educación es de matemático, estuve un tiempo en física, pero mi educación es de matemática y pues no sé, o sea, como que traté de hacer un approach a toda esta parte y pues ojalá les haya gustado, ¿no? Ojalá haya podido decir algunas cosas en concreto bastante sólidas y pues nada, eh, qué bueno que te gustó, Carlos. Yo creo que vamos a regresar a mate. Estaba viendo ahorita el temario. No me han dicho que vayan a aumentar el semestre, entonces yo creo que ya me voy a regresar a los temas de mate de cálculo 2 que necesitamos o que necesitan ver, ¿no? Y pues nada, si no tienen más dudas, preguntas, quejas, aquí la dejamos y nos vemos el viernes, ¿vale? Gracias. No, de qué, Mildred. Cuídense, chicos. Nos vemos, Carlos. De nada. Buena tarde.